Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre lo que Él vino a hacer están muy claras y precisas en la palabra de Dios. Dice la palabra en lo que hemos leído que Él les estaba enseñando acerca del reino de los cielos. El mundo lo desconoce, pero nosotros sí lo conocemos, que lo que Dios está haciendo es formando un reino, ahora velado, ahora escondido, ahora solamente manifestado a aquellos que oyen su palabra y que entonces ya entienden a qué es el llamado y caminan en ese camino y se reunirán con su Dios y Salvador al final de los tiempos en ese reino. Es un reino, ya sabemos que es un reino eterno. De manera que es un llamado a un reino eterno. ¿Cuál es su ciudadanía? ¿Es su ciudadanía ese reino eterno? Ese gobierno mundial y eterno que Dios tiene preparado para todos sus hijos al final de los tiempos. Aquí Dios nos está hablando de cómo está formando ese reino Él. Dice que Él es el sembrador de la semilla. Él es el sembrador de la semilla que Él quiere que dé fruto en cada vida. Dice el verso 3 del capítulo 4 donde leímos: el sembrador salió a sembrar. No todos los que oyen, muchos son los oidores, pero no todos los que oyen van a estar en ese reino, porque no todos responden de la manera en que tiene que ser. En primer lugar, nadie puede decir aquí estoy si está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué muerto puede decir eso? ¿Verdad que no? ¿Ha estado usted en la morgue alguna vez? ¿Algún muerto puede decir estoy aquí, ayúdenme? Los muertos están muertos. Y espiritualmente todavía es peor que la muerte física. Y si los muertos físicos no pueden decir nada, ¿cuánto más los muertos espirituales? Pero aquí viene la gracia y la misericordia de Dios para con aquel remanente, aquellos elegidos que Dios está llamando para su reino, que les abre una ventana en la eternidad cuando están oyendo la palabra de Dios, que les ilumina el corazón aunque estén muertos, como el Señor Jesucristo le dijo a María y Marta, cuando le dijo que
os digo que vendrán días cuando los muertos oirán mi voz. Y no se estaba refiriendo al día final cuando sean resucitados todos los redimidos, sino que se estaban refiriendo a que Lázaro, el hermano de Marta y María, que había muerto y 4 días tenía de muerto, iba a oír la voz de Dios. Pero no solo físicamente, sino que todos aquellos que espiritualmente se les abrieran los oídos para oír la voz de Dios. Una cosa es oír con los oídos físicos, de carne, humanos, y otra es oír la voz de Dios con el corazón, porque Dios toque ese corazón muerto y lo haga vivir. Veamos quiénes son esos, veamos si algunos de los que están aquí son así, y veamos si algunos de los que están oyendo o viendo también son de ellos o necesitan ser de ellos. Dice aquí la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar. ¿Pero por qué sembrar? Porque el Señor Jesucristo dice que nosotros no somos nacidos de simiente corruptible, es decir, de semilla corruptible. ¿Cuál es la semilla corruptible? ¿Cuál es la simiente corruptible? Es la que vino de nuestro padre y de nuestra madre, específicamente de nuestro padre. Esa es semilla corruptible, corrupta, en otras palabras. El que nace solo de esa semilla está muerto, porque es corrupto, está muerto espiritualmente. Pero el Señor Jesucristo dice que nosotros no somos nacidos de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible. Como nos especifica el Evangelio de Juan en el capítulo número 1, que dice, a los suyos vino, ya hablando el Señor Jesucristo, y los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, a eso les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales, dice, no son nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, es decir, de semilla corruptible, sino nacidos del Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Esa es la semilla que Dios está sembrando ahora, o queriendo sembrar en el corazón de los oyentes. Entonces, nos describe aquí 3, 4 grupos, pero todos se quedaron igual, sin entender qué el Señor Jesucristo les estaba diciendo en la porción de la palabra que leímos. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, miren, a ellos por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan, y se salven y se conviertan y yo perdone sus pecados. Pero a ustedes les es dado entender los misterios del reino de Dios. Entonces, les voy a explicar, dice, el sembrador, dice en el verso 14, es el que siembra la palabra. Y estos son, dice, el primer grupo. El primer grupo, que es decir, el grupo en que la semilla cayó junto al camino, es aquellos en que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Pues eso es espantoso, ¿ah? Quiere decir que en todo lugar donde se esté predicando la palabra de Dios y se esté hablando de la salvación eterna por la gracia y misericordia de Cristo Jesús y por su sacrificio en la cruz, ahí está Satanás presto a quitar la palabra, para que aquellos ni siquiera entiendan lo que se les está diciendo
y no entendiéndolo, no tomen una decisión en su favor y sigan igual. Quitan entonces la palabra que se sembró en su corazón. Aún había llegado a su corazón. Aún ellos habían sentido que Dios les estaba hablando. Y sin embargo no entendieron nada. Solo percibieron el llamado, pero no entendieron. El verso 16 nos habla del segundo grupo. Dice: estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales. Es decir, la palabra de Dios fue sembrada en no buena tierra, sino que en pedregales. Si sembramos en pedregales, ¿qué va a pasar? Pues no va a dar fruto, no van a prosperar los cultivos. Dice acá que estos son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se van. Esto es increíble y tremendamente terrible espiritualmente hablando. Quiere decir que hay algunas personas que cuando se les habla la palabra, se alegran. Dicen: qué linda la palabra de Dios, qué lindo lo que usted me está diciendo, nunca lo había oído. Y la reciben con gozo y dicen: sí, yo quiero ser de los redimidos de Dios, yo quiero seguir a Cristo. Y comienzan a seguirlo. Pero cuando viene, dice, la persecución por causa de la palabra, es decir, la prueba, porque Dios claramente dijo que todo hombre que quisiera seguirlo a Él va a ser probado, para ver si tiene fe genuina. Porque si el oro es probado y es limpiado, ¿cuánto más la fe genuina? Quiere decir que nadie va a estar listo de prueba. Nadie va a estar libre de pruebas, sino que Dios va a probar la fe que puso en cada uno, si es que la puso. Y aquellos que de verdad recibieron una fe genuina y que de verdad son nacidos espiritualmente de Dios, que son hijos de Dios, esos van a resistir la prueba. Esos se van a permanecer en el camino, no importa cuáles sean las circunstancias y los problemas. ¿Por qué? Porque la fe los va a sostener. La verdadera fe los va a sostener. El que no tiene fe, aunque se gozó mucho al principio, como no tiene raíz, fíjese, no tiene raíz. Ese es el problema. ¿Qué significa que no tiene raíz? Que no es nacido de Dios, que no tiene verdadera fe. Y eso es espantoso. Quiere decir que ahí en la iglesia pueden haber muchos que usted los ve alabar y aleluya y gloria a Dios, pero después los ve por allá haciendo todo lo que siempre han hecho y ya nunca vuelven a la iglesia, y si vuelven, vuelven como visitantes y de ahí ya no vuelven. Siguen en su misma vida. Se perdieron. No recibieron no dejaron que la semilla de Dios echara raíces en ellos. Se fueron del reino de los cielos. Hay un tercer grupo aquí. Estos son los que fueron sembrados en espinos, entre espinos. Los que oyen la palabra, pero hay un enemigo grande en este mundo, que son los afanes de este mundo, las tentaciones, las codicias de las cosas malas, es decir, las tentaciones del diablo.
el afán y el engaño de las riquezas. Mire, aparentemente dentro de estos hay cosas que podríamos decir, cualquiera podría decir no son malas. Porque, ¿cómo podemos decir así, sin explicar el fondo del asunto, que el afanarse en la tarea diaria es mala? Pero Dios dijo que nos afanáramos solo por el día de hoy, no por el día de mañana, ni del mes siguiente o 10 años después. Quiere decir que si yo me estoy afanando por el día de hoy, estoy bien. Pero si yo estoy angustiado por lo que va a pasar en el año 2070, entonces sí, ya estoy fuera de una vez, afanado totalmente. Voy a estar afanado en qué voy a hacer cuando me case, si ni siquiera sé si me voy a casar o no. ¿Qué voy a hacer con el siguiente millón que me gane? ¿Verdad que no? Pero la mayoría están en ese afán. Dice que el que no tiene nada duerme tranquilo, dice. Coma mucho o coma poco. Quiere decir que si come poco, duerme de todas maneras, aunque por allá lejos sienta una hambrita todavía no satisfecha. Pero duerme. No es de aquellos que dicen, ay, no me dejó dormir el hambre. No, duerme. Y si come bastante, es decir, si se atarasca de comida porque fue a comer a algún lugar especial, de todas maneras duerme. Fíjese, no le hace mal. Pero aquel que no tiene, que tiene mucho, ese no lo deja dormir todo lo que tiene. Fíjese qué cosa tan extraña. ¿No le parece que eso no es físico? ¿No le parece que eso más bien es espiritual? ¿Cómo va a ser posible que el que tenga mucho no lo deje dormir el que tenga mucho? Eso ya es una locura, ¿no? Y aquí de eso nos está hablando. Es porque hay afán, es porque ha entrado el engaño de las riquezas, es porque el Dios de ellos son las riquezas y no el Señor Jesucristo. ¿Y cómo van a permanecer en pie? ¿Y cómo van a dar testimonio si realmente son hijos de Dios? Si los jaló las riquezas, si los arrastró las riquezas al afán y a la angustia y aún hasta el delito y hasta las malas acciones. Mire que lo que uno oye en los medios de comunicación cuando algo se filtra por ahí, espanta eso, espanta. Ahora ponen ministros ahí o directores de proyectos para bloquear esos proyectos y que no se consigan buenos precios, sino que precios altos. Imagínese usted qué cosa más espantosa y ridícula. ¿No será que están gobernados por Satanás estos? Pues estos no pueden ser cristianos. Ahora, dejémoslos a ellos, mirémonos a nosotros. ¿Nos está afanando la vida terrenal? ¿Nos estamos ocupando solo de la vida terrenal? ¿Es la riqueza lo que envuelve nuestro corazón y nuestra alma y nuestro vivir diario 24 horas al día, 7 días a la semana? Pues mejor meditemos si somos cristianos. Porque aquí claramente la palabra de Dios dice que oyeron la palabra y les gustó y aparentemente dijeron, sí, yo quiero recibir a Cristo, pero no hay vida espiritual en ellos. Y eso hace que solamente persigan los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, y luego de todo esto caigan en las codicias de las cosas malas del mundo. ¿Por qué? Porque es como una escalera para abajo, es una caída. Nadie podría decir, no, el tener riqueza no es malo. No, eso no es malo si el Señor Jesucristo claramente lo enseñó.
Las riquezas no les dijo que era lo malo a sus apóstoles cuando Pedro le dijo, pues y entonces ¿qué va a hacer de nosotros? Si Pedro había dejado los barcos de su padre y Bernabé había dejado las fincas de su padre. ¿Y entonces qué? Si nosotros hemos dejado todas esas riquezas, ¿qué vamos a tener? ¿Verdad? La riqueza no es lo malo es amar las riquezas. Eso es lo malo. Y el que ame las riquezas, mejor pídale al Señor Jesucristo a ver si ha nacido de nuevo. Sino para recibir la vida de Dios. Sigamos. Siempre en el capítulo 4, pero en el verso 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Mire el proceso, oyen la palabra, pero oiga bien, no la oyen con estos oídos que dijimos, porque estos no sirven de nada, para oír el Evangelio de Dios y las verdades de Dios. Hay que oír con el corazón. Estos pues oyeron con el corazón y permitieron que la semilla de Dios echara raíces en su corazón. Y siguieron entonces, como dice Lucas capítulo 8 y verso 15, más explicativo. Son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Oiga eso, con corazón bueno y recto. Es decir, con un corazón cambiado por Dios. Con un corazón que de verdad ha nacido espiritualmente del Espíritu de Dios. Los únicos de todos estos grupos que hemos leído aquí que han verdaderamente sido hechos hijos de Dios, con corazón bueno y recto, porque ¿quién tiene un corazón bueno y recto? Sino aquel que Dios ha hecho el milagro en él que él mismo prometió. En aquel tiempo dijo, no voy a darles leyes de piedra, en tablas de piedras, sino que en tablas en el corazón. Pondré mis leyes en el corazón, en vuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos tener un corazón recto, un corazón que lo obedezca, un corazón que aborrezca el pecado, que se aborrezca a sí mismo. No hay verdaderamente, no hay muchas cosas o caminos por donde perderse para saber si somos o no somos de Dios. Somos nacidos del Espíritu de Dios. Estamos seguros que Dios nos ha dado vida eterna, vida espiritual, que tenemos un Padre en los cielos y que Él ha prometido hacernos una morada allá en los cielos, un cuerpo eterno, incorruptible. Segundo, estamos negándonos entonces aquí, negándonos la naturaleza pecaminosa que aún nos quiere arrastrar. Estamos haciendo la lucha espiritual que aquí tenemos que hacer para agradar a Dios. Y estamos tomando la cruz que Cristo nos dio. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dijo el Señor. Tome su cruz y sígame. Muchos dicen, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo ya recibí a Cristo. Yo no estoy preguntando si lo recibió o no lo recibió. Lo que le estoy preguntando es si ya siguió este plan y este proceso. El que quiere seguir a Cristo, tome. Primero, niéguese a sí mismo. Recibe a Cristo, se niega a sí mismo, toma su cruz y le dice al Señor Jesús, ahora sí, vamos.
Que me temo que la mayoría de nosotros no seguimos a Cristo. La mayoría de nosotros no lo estamos siguiendo porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Es decir, aquello que queremos hacer, que nos gusta hacer, que es nuestra felicidad y satisfacción terrenalmente hablando. Mucho menos hemos tomado la cruz de Cristo, que es aceptar las circunstancias que Dios nos fija o en que Dios nos tiene ahora en el momento de su llamado. Y tercero, o complemento de eso, atender su llamado al servicio, dar fruto también para el Evangelio. ¿Cómo vamos a ser cristianos de corazón y saber de dónde nos arrancó Dios? Saber que Dios nos rescató de un infierno seguro. Saber que no teníamos esperanza ni Dios y que ahora somos salvos y que miremos a nuestro alrededor todo el mundo muriendo, yéndose al infierno y nosotros no se nos conmueve el alma. Y nosotros no tengamos misericordia de ellos. Aunque estos que nos rodean sean nuestro padre y madre, esposa, hijos, hermanos, y que nos importen un bledo. ¿Es testimonio de que somos verdaderos cristianos? No creo. Como alguien decía cuando se convirtió, y le decíamos, ¿por qué no les vas a hablar a tus padres, a tu familia? Si no, a esos son los que menos quiero ver. Si yo contento estoy con que se vayan al infierno, decir, ¿cómo va a ser eso? ¿Verdad? Si el corazón de Dios es otro. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice el Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, cuando entendemos eso, cuando de verdad estamos delante de Dios, cuando de verdad, como decía Elías, vive Jehová y bendito sea, que en cuya presencia yo estoy. Cuando nosotros estemos de verdad en ese camino, no va a quedar nuestra vida sin fruto. En primer lugar, sin fruto de santidad. Y en segundo lugar, sin fruto para el Evangelio. No va a quedar sin fruto. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer dar fruto. No porque nosotros demos fruto, porque el único que puede dar fruto en nosotros es Él. Nosotros no tenemos mérito. Cualquier cosa que hagamos es que Él la está haciendo en nosotros. Como decía Pablo muy claramente, él decía, defendiendo su apostolado, decía, yo soy como un abortivo dentro de los apóstoles porque vine de último, porque no vino cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, sino después. Pero decía, yo he dado más fruto que todos los demás apóstoles. Mire eso. Y cualquiera podría decir, este Pablo se está yendo un poquito ahí de la humildad. No, pero después agregaba, pero no yo, decía hablando de que había dado mucho fruto. Pero no yo, sino Dios en mí. Si tú te has preguntado, ¿por qué no estás dando fruto de santidad en tu vida? Si tú te has preguntado, además, ¿por qué Dios no te pone a servir? Ahí tienen la respuesta. Nunca lo vas a servir, nunca lo vamos a servir, nunca vamos a dar fruto para Dios si Dios no hace esa tarea en nosotros de primero darnos santidad para cambiar esa corrupta forma de vivir que hemos tenido. Y luego entonces ya habrá un fruto para el Evangelio. Nunca vamos a hacerlo.
Y si lo hacemos, y si aparentemente comenzamos a trabajar en el Evangelio, va a ser para deshonra del Evangelio. Son todos esos que usted puede ver alrededor del mundo, deshonrando el Evangelio porque aparentemente están haciendo algo bueno, pero después se ven el talón de Aquiles, ¿va? O se ven los pies de barro de aquellos. Y no que no tengamos todos pies de barro, sino que se vea la falsedad de ellos, pues. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en su carne. Y en la carne esa obra no sirve para nada. Amén. Amén. Ponte de pie. ¿De qué grupo eres tú dentro de todos estos que Dios nos ha marcado hoy? Ya eres tú un hijo de Dios, nacido del Espíritu de Dios. ¿Estás seguro de ir a la eternidad con Dios? Más que eso, ¿sientes la vida de Dios dentro de ti? ¿Sientes al Espíritu Santo dentro de ti? Aunque se pusieran todos los teólogos enfrente de ti y te dijeran, usted no es hijo de Dios, tú dirías, yo soy, porque yo sé qué experiencia he tenido y qué recibí de Dios. ¿Podrías contestarles así? Si no, hoy recibe al Señor Jesucristo, porque no le perteneces a Dios. Aun cuando fueras un pastor o un sacerdote, no le perteneces a Dios. Aun cuando fueras un teólogo, no le perteneces a Dios. Pero hoy puedes recibir al Señor Jesucristo. Hoy puedes recibir vida eterna en tu corazón. Y si los afanes de este mundo son tu patrón de vida, y si las riquezas de este mundo es tu afán y tu gloria que buscas, también date cuenta que no puedes tener dos dioses. Y si ese es tu Dios todavía, es que no has recibido a Jesucristo. Recíbelo entonces, recíbelo hoy. Dile, Señor Jesucristo, yo entiendo que solo tú das vida. Sé que solo tú moriste por mí, para pagar por mí. Señor Jesucristo, yo recibo tu sacrificio como pago por mi salvación, para darme vida eterna, Señor Jesús. Porque no quiero una religión, sino te quiero a ti, Señor Jesús. Y tú te entregaste en la cruz para ser mío y para que yo sea tuyo. Dame vida eterna, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, yo la recibo hoy. Yo dejo de estar en condenación, Señor Jesús. Yo soy trasladado de las tinieblas a tu luz admirable hoy, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y dame fuerzas para andar en el camino que tú me marques, para negarme, Señor Jesús, a mí mismo y la corrupción del mundo que me envuelve, y para tomar la vida, es decir, tu cruz, como tú me la ofrezcas, Señor. No como yo la escoja, como tú me la des.
En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.